Hola, ¿cómo están chicos? Los saluda la maestra Mariel con el video de nomenclatura, stock de los óxidos metálicos y los óxidos no metálicos. Ok, vamos a empezar mencionando que los óxidos son aquellos compuestos en los que va a estar presente el oxígeno, donde su símbolo es la O mayúscula, con número de oxidación negativo, que en este caso te pido que te lo aprendas porque este elemento tiene un solo número de oxidación, que es el -2. Bueno, también tiene otro que es el -1, pero generalmente y usualmente se va a estar utilizando el número de oxidación -2, por lo que te pido que te aprendas este número de oxidación del oxígeno, -2, ¿ok? Cuando se une con los metales, que los metales recuerda que siempre van a ser positivos, y los no metales, en este caso, si el oxígeno es -2, entonces los no metales van a ser ligeramente positivos, ¿ok? Para nombrarlos se menciona primero el último elemento, recuerda esto. En este caso estamos hablando del oxígeno, que va a estar al final y que va a cambiar su nombre por el óxido. Además, después se tiene que nombrar el primer elemento. En este caso puede ser el metal o el no metal, como se observa ahí en la nomenclatura, y se diría óxido de y el nombre del metal o del no metal. Tú tendrás que checar eso en una tabla periódica, si está del lado derecho o está del lado izquierdo, para decidir si va a ser un óxido metálico o un óxido no metálico. Y bueno, como ya lo viste en este ejemplo, tenemos al Na, que es el sodio con 2 átomos, y el oxígeno. Verificamos, recuerda, siempre tenemos que estar verificando que sea eléctricamente neutro, y por lo tanto checamos sus números de oxidación. Recuerda que del oxígeno siempre es -2, ya lo coloco aquí, y el sodio por deducción va a ser el +1, porque aquí ya tengo el 2. Y si no, puedes irte a tu tabla periódica y verás que el número de oxidación del sodio es +1. ¿Ok? Entonces al multiplicar bajo este más, y sería 1 por 2 me da 2, y bajo este menos, menos, y 2 por 1, 2, y 2 positivos con 2 negativos me da igual a 0. Por lo que este tendría de nombre óxido de sodio. ¿Ok? Vamos a continuar. Aquí tenemos otro ejemplo donde yo te pido por favor que recuerdes que depende con quién se esté uniendo el oxígeno, ya sea con un metal o un no metal, vamos a tener el tipo de compuesto. Es decir, si es un oxígeno con un metal, pues su nombre lo dice, va a ser un óxido metálico. O bien, también lo puedes encontrar como un óxido básico. Pero si el oxígeno se une con un no metal, entonces será un óxido no metálico, su nombre lo dice. O también lo puedes llamar como óxido ácido, o bien los puedes encontrar como anhídridos. ¿Ok? Y bueno, también seguirte mencionando que no debes de olvidar el número de oxidación del oxígeno, que es el -2. ¿Ok? Vamos a iniciar. Vamos a iniciar mencionándote que siempre debes de tener a la mano esta tablita de cationes y aniones, donde la parte de arriba es la parte positiva y la parte de abajo la parte negativa. Ok, vamos a iniciar. Si se te proporciona la fórmula, entonces tú tienes que obtener el nombre. Es decir, aquí yo tengo la fórmula, por lo tanto, tú tienes que obtener el nombre. ¿Cómo se realiza esto? Paso 1. Siempre tienes que determinar los números de oxidación, empezando por el oxígeno, que tú ya lo conoces, que es el -2. ¿Ok? Vamos a repetir la fórmula, porque recuerda que esta fórmula, tal cual como ya se te proporcionó, no la debes de modificar. ¿Ok? Por lo tanto, la volvemos a copiar para hacer los procedimientos en esta parte. ¿Ok? Recuerda, el oxígeno es -2 y tú lo puedes encontrar aquí como óxido.
¿ok? Como óxido, que es -2. Este es el que vas a estar ocupando. Te pido por favor que lo resaltes, que lo colorees, que lo tengas muy a la mano, ¿ok? Entonces aquí está. Fíjate que aquí ya tenemos la multiplicación. Podremos hacerla 2 por 4 me da 8. Entonces por deducción, fíjate qué número de oxidación tendría que tener el plomo, Pb plomo. Si ya tengo el 2, un número multiplicado por 2 que me dé 8 sería también el 4. ¿Ok? Eso yo lo determiné por deducción, pero si tú aún no visualizas eso, te pido que cheques tu tabla que tenemos aquí. Entonces aquí ya tenemos el del oxígeno. ¿Ok? Recuerda que si uno le encontraste abajo, el otro debe de estar arriba. Entonces es Pb, 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 y aquí está. Tenemos dos números de oxidación. ¿Ok? Aquí está. Pero el que vamos a estar ocupando es el 4. ¿Ok? Para que al multiplicar, me dé 4 por 2, 8. Positivo, menos, lo bajo, y 2 por 4, 8. Para que tenga 8 positivos con 8 negativos y eso me dé igual a 0. Si nosotros hubiésemos ocupado en vez del 4 el número 2 que también está aquí, sería 2 por 2 sería 4. 4 positivos con 8 negativos, entonces no me estaría dando el 0. Por lo tanto, recuerda que sí, siempre tenemos que hacer esta determinación de números de oxidación para que efectivamente estemos correctos en la posición de los números de oxidación y en el valor, por supuesto. Entonces este sería más 4, porque con el más 4 efectivamente me va a dar 0. ¿Ok? Bueno, quiero mencionarle también que este tipo de compuestos son binarios. ¿Por qué binarios? Porque solamente tienen dos compuestos. Bi significa dos, el oxígeno y otro elemento, que en este caso Pb es metálico. Fíjate, está dentro de estos que están metálicos, que están del lado izquierdo, y los de la derecha son los óxidos no metálicos. Por lo tanto, este tipo de compuesto es un óxido metálico. ¿Ok? Ahora, las reglas siguen siendo las mismas. ¿Ok? En paso 2 dice observar qué números de oxidación está utilizando, en este caso el metal o el no metal. En este caso estamos utilizando, como bien ya te mencioné, el metal. ¿Ok? Si este es el único número de oxidación del plomo, que ya vimos que no lo es, entonces no se coloca número romano, pero el plomo sí tiene dos números de oxidación. ¿Ok? Y entonces aquí en la misma tablita te dice que si estás ocupando el Pb más 4, debes de ocupar el número romano 4, que estás indicando que ese número se utilizó. ¿Ok? Y entonces es muy sencillo ya colocar el nombre del compuesto. Recuerda que se inicia primero con el último elemento, que en este caso es el oxígeno, que cambia su nombre a óxido, y el nombre del metal. Y entonces sería óxido de plomo 4, porque se ocupó el número de oxidación 4. ¿Ok? Es muy sencillo, las reglas no cambian, por eso la nomenclatura stock es muy sencilla. Entonces vamos avanzando. Ahora, ¿qué pasa si se te da el nombre? Por ejemplo, óxido de azufre. ¿Ok? Pues lo primero que tenemos que hacer es localizar en la tabla los números de oxidación de cada elemento. En este caso está el óxido, ¿ok? Que aquí ya lo tenemos bien ubicado, que es el -2 o -2, aquí está su símbolo. Y del azufre, fíjate, está de este lado, pero el azufre tiene tres números de oxidación, que es el 2, más 2, más 4 y el más 6. Pero en este caso el nombre ya te está indicando qué número de oxidación vas a utilizar, que en este caso es el número romano 6, que te indica que vas a ocupar el más 6 de número de oxidación. ¿Ok? Entonces aquí está. Fíjate bien, ya tengo aquí el óxido y el azufre. Este tipo de compuesto sería un óxido no metálico, porque está de este lado de los no metales, ¿ok? O un óxido ácido.
Ahora bien, el paso 2 es, acuérdate que siempre se escribe primero la parte positiva, el catión, y después la parte negativa. ¿Ok? Entonces vamos a acomodarlo. Primero escribo la S más 6, que es del azufre más 6, y después del oxígeno menos 2. ¿Ok? Ahora, ¿qué hacemos cuando ya tenemos estos números de oxidación acomodados? Pues vamos a cruzarlos, recuerda, cruzados hacia abajo, sin signo, ¿ok? Y entonces lo que hacemos es que este 2 se pasa para acá y este 6 se pasa del otro lado y quedaría S2 o 6. Pero fíjate bien, aquí hay un paso más, que quiere decir que tenemos que simplificar, es decir, como estos dos numeritos, el 2 y el 6, se pueden dividir para hacer números más pequeños, entonces los dividimos. Pero aquí la condición es que siempre den como resultado un número entero. Es decir, si yo aquí tuviera, en vez del 2, tuviera el 3 y 3 entre 2, me da 1.5. Como me da decimal, entonces no se pueden dividir. Pero en este caso sí puedo dividir. ¿Ok? Sí puedo dividir porque ambos números me van a quedar con un número entero. ¿Entre qué número sería? Podría yo dividir estos dos átomos, pues sería, fíjate, entre el número 2. ¿Ok? 2 entre 2 me da 1. ¿Ok? Y 6 entre 2 me da 3. ¿Ok? Entonces ambos me dan como resultado números enteros. ¿Ok? Puedes dividirlo entre 2, puedes dividirlo entre 3. Eso va a depender de tus valores de tus átomos. ¿Ok? Pero siempre y cuando te den números enteros. ¿Qué pasa cuando yo lo tengo de esta manera? Como ya dividí, 2 entre 2 me da el 1, pero los unos no se ponen. Y luego el oxígeno lo vuelvo a pasar y digo 6 entre 2 me da 3. Y me queda así la fórmula, pero se tiene que pasar ese número con el que yo dividí, lo debo de pasar como coeficiente, un número grande antes de la fórmula para que al final yo tenga manera de comprobar, es decir, 2 por este 1 imaginario me da 2 y 2 por 3 me dé este valor de átomos, 2 por 3, 6. Esta es una forma simplificada de lo que sería la fórmula de este compuesto, ¿ok? Y entonces, al final recuerda que el nombre sería óxido de azufre 6 y esta sería su fórmula. Espero que te haya quedado claro. Recuerda que este último paso 4 no siempre se realiza, ¿ok? Y que si se puede simplificar, simplificamos, si no se quedaría hasta aquí, ¿ok? Entonces nos vemos la próxima, chicos. Espero que les haya quedado claro. Este es uno de los temas más importantes y nos vemos en la próxima. Bye.